hay de nuevo en pénfigo vulgar. Realmente voy a mencionar algunas cosas interesantes, nuevas, pero también vamos a estar repasando y reevaluando algunas cosas ya conocidas. El pénfigo vulgar es la forma de pénfigo más frecuente en el mundo, a excepción de ciertas zonas de Sudamérica. Entre esas zonas está el Paraguay, en donde el pénfigo foliáceo es la forma más frecuente, al igual que zonas del Brasil. También es más frecuente en Finlandia y en algunos países árabes. La frecuencia varía en cada país. Ustedes ven ahí una estadística de Finlandia. En Jerusalén también es mayor la frecuencia, y en algunos grupos étnicos también es mayor. Y esto nos da la pauta de la importancia del factor genético, que ha sido bastante estudiado, y se ha podido precisar que los judíos ashkenazis, por ejemplo, son portadores hasta del 95% del DRB10412. También han habido estudios en México y en otras partes donde se ha podido precisar mejor los antígenos de susceptibilidad. Lógicamente, como toda enfermedad inmunológica, como ya fue dicho, los factores inmunológicos son fundamentales. Son IgG4, que reaccionan contra la región aminoterminal de la desmogleína 3, básicamente, de 130 kilodalton, y estos autoanticuerpos producen lesiones mucosas predominantes, y hasta en el 5% de los casos de pénfigo vulgar solo hay manifestaciones orales. Hay otros autoanticuerpos contra la desmogleína 1 que explican las lesiones mucocutáneas, y este hecho nos da pie a hacer un comentario sobre la compensación de desmogleína, que varía, digamos, en cantidad en la mucosa y en la piel, y explica las características clínicas de la enfermedad. También puede ocurrir una expansión de epítopos que explica, digamos, transiciones, formas transicionales, por ejemplo, de pénfigo vulgar a pénfigo foliáceo, o viceversa. Entonces, estas inmunoglobulinas inhiben la adhesión de los queratinocitos, como ya fue muy bien explicado. Hay un cambio en la concentración de calcio intracelular y focoquinasa. Hay estimulación de P58 proteinasa y otras proteinasas. Hay apoptosis por el mecanismo de Fas y Fas ligando, y hay también anticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina de los queratinocitos. Indudablemente una asociación llamativa es con la miastenia gravis, que si bien no es muy frecuente, sin embargo da pie a alguna especulación en cuanto a la etiopatogenia. También ya fue dicho acá la cuestión de la relación con, digamos, con la acetilcolina. La miastenia gravis es una enfermedad generalmente sintomática. El linfoma es menos sintomático, pero con respecto al pénfigo tiene una evolución independiente. La miastenia gravis tiene autoanticuerpos contra la acetilcolina, y estas drogas, digamos, como la piridoxamina, el carbacol, la tioplatina, el cigarrillo, la nicotina, la nicotinamida, pueden mejorar la adhesión celular por una cuestión bioquímica. Entonces, la otra teoría postula que en el pénfigo vulgar podrían haber otros autoanticuerpos, no solamente contra las caderinas, y serían anticuerpos contra los receptores colinérgicos. Los queratinocitos específicamente son capaces de degradar la acetilcolina y de producir también, tienen receptores de acetilcolina. La acetilcolina estimula la adhesión celular, y esta acantolisis puede ser revertida por los agentes agonistas como los que habíamos citado previamente. Factores ambientales también son importantes, y acá yo me quiero detener. La alergia de contacto, los pesticidas. Bien sabemos que en nuestros países, por lo menos el Paraguay, se volvió un país de agricultura extensiva con uso abundante de estos pesticidas, y estamos viendo algunos casos de pénfigo, no solamente vulgar, sino también foliáceo procedente de otras zonas. Los otros factores también ustedes bien conocen, y estos factores ambientales pueden hacer que tengamos una variedad también de pénfigo vulgar endémico a la par de pénfigo foliáceo endémico. Esto ha sido documentado por el grupo del doctor Díaz con el encuentro, con el hallazgo, digamos, de los anticuerpos antidesmogleína 3 en las zonas de
verde, que es la zona de investigación del pénfigo foliáceo. Haciendo una reevaluación, por ejemplo, del signo de Nikolsky, ustedes recuerdan que puede ser directa a distancia de las lesiones o marginal en la periferia de las lesiones, y ven ustedes que la sensibilidad varía, es mayor la sensibilidad en la zona marginal, pero decrece la especificidad. Otra cosa interesante que me pareció encontrar, que las lesiones ungueales pueden preceder a las lesiones mucocutáneas hasta en el 22% de los casos, según estos autores, y la paroniquia podría ser uno de los hallazgos iniciales. También las líneas de BAU son frecuentemente encontradas, como en este caso de un paciente con pénfigo vulgar. La osteoporosis es una frecuente complicación del pénfigo vulgar. Nosotros siempre lo asociamos a la corticoterapia. Sin embargo, estos autores pregonan que el propio proceso inflamatorio del pénfigo vulgar puede producir osteoporosis. Hacen un estudio de 50 pacientes y encuentran una mayor frecuencia, digamos, de la osteoporosis y osteopenia en pacientes con pénfigo vulgar con respecto a población de control sanos. Entonces, la osteoporosis es más frecuente en pénfigo vulgar grave, pero la gravedad ni la duración del pénfigo vulgar determinarían la intensidad de la osteoporosis. Y esto recalca, digamos, la importancia que tiene en la detección de la osteoporosis en estos pacientes y la prevención y el tratamiento para evitar las consecuencias. Una relación también es el del pénfigo vulgar con el SIDA, una rara asociación, y sobre todo en los pacientes que comienzan a mejorar su CD4 puede verse al pénfigo también como una enfermedad de restauración inmunológica. El aumento de la interleuquina 18 en estos pacientes determinaría un estímulo a los linfocitos B y una producción de anticuerpos contra la desmoglina 3. Y un detalle interesante en estos pacientes, además de los corticoides, la talidomida podría ser un recurso terapéutico importante. La inmunofluorescencia directa, ustedes ven ahí la sensibilidad de esta prueba, y en el control la positividad indicaría mayor posibilidad de recaída. Lo mismo ocurre, digamos, con la inmunofluorescencia indirecta, cuya positividad en el control va, digamos, relacionado a la recaída de la enfermedad. La prueba de SAN es una prueba barata, muy inespecífica, pero una sensibilidad importante y sobre todo es rápida, por lo cual tendríamos que considerar también en la hora del diagnóstico y de la urgencia que representan muchos de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, tenemos que considerar tratar decididamente desde el comienzo, y lo que sí he podido encontrar es que estos criterios de valoración de la intensidad son muy importantes en el momento de elegir la terapéutica para el seguimiento de los pacientes y para evaluar objetivamente la respuesta terapéutica. Estos criterios, que están muy bien establecidos en la psoriasis, por ejemplo, con el PASI, también debemos incorporar en el control y seguimiento de los pacientes con pénfigo. Indudablemente, esta es la forma más sencilla. Por la regla de los 9, menos del 30% sería leve, 30-60% moderado y más del 60% grave. Pero las cosas son un poco más complicadas con este sistema del Comité Internacional del Pénfigo, en donde se habla de 263 puntos divididos en el cuerpo, 12 regiones, 120 puntos, cuero cabelludo, una región, 10 puntos, la cavidad oral, 12 regiones, 120 puntos, y el daño ya previo lo cataloga en 13 puntos. Esto creo que es más sencillo. Considera 3 ítems: área de piel afectada, signo de Nikolsky, ampollas por día, lesiones orales, títulos de anticuerpos. Todos valen de 0 a 3 puntos, menos las lesiones orales, a las que se le dan 6 puntos. Y acá también ustedes tienen esa clasificación de leve, moderada y grave para poder establecer el tratamiento. Medidas generales todos conocemos: fotoprotección, dieta, cura parasitaria, muy importante en nuestros países. Esta es una división, digamos así, de las etapas del tratamiento. Nosotros tenemos que tratar de controlar en semanas
suprimir la actividad del pénfigo, tenemos que consolidar, vale decir, buscar la desaparición de las lesiones, y tenemos que entrar en una etapa de mantenimiento en donde utilicemos una dosis baja, la más baja posible del medicamento, que evite nuevas lesiones hasta que nos permita suspender la droga. Esto también es importante en el momento del tratamiento. Los corticoides siguen siendo la droga de primera elección, por vía oral, miligramo kilogramo. A las 2 semanas vamos a evaluar, y si no conseguimos una remisión, pues aumentar al 50%. En algunos casos, pulsos, y en otros casos, cuando las lesiones son muy localizadas o esas lesiones residuales, podemos echar mano a los corticoides tópicos. De segunda línea, ustedes saben, los inmunosupresores, de los que me voy a referir sobre todo a la satioprina y al micofenolato de mofetilo, como drogas de mucha importancia. Hay varios estudios que comparan ambas drogas, y al final la diferencia entre ambas drogas no es significativa. Aparentemente habría un control más rápido, por ejemplo, con una de ellas, con la satioprina, pero los efectos colaterales serían más importantes con el grupo también de azatioprina. Vale decir que llegamos a la conclusión de que esto es un poco cuestión de experiencia, y a veces también, sobre todo en nuestros hospitales, cuestión de disponer de las drogas. La azatioprina es una droga que se convierte en metabolitos, mercaptopurina, tioguanina y tionosina, y para el metabolismo de la azatioprina es fundamental esta enzima, tiopurina metiltransferasa, TPMT. Y lo que he encontrado es que estos niveles de esta enzima son variables, sobre todo en la población caucásica, en que hay un porcentaje que son deficientes en esta enzima, y estos pacientes no van a tolerar bien la azatioprina. Y hay otro porcentaje que poseen gran cantidad de esta enzima, y ellos estos pacientes pueden tener hepatotoxicidad muy importante por la producción de la azatioprina. En conclusión, 5% de los pacientes no toleran la azatioprina. Indudablemente, esta determinación de esta enzima es dificultosa en la mayoría de nuestros países, y suponiendo que los niveles normales de TMTP sean normales, entonces comenzaríamos con una dosis de 50 a 100 miligramos de azatioprina, llegando progresivamente a la dosis ideal, que es de 2,5 miligramos. Hay que hacer los controles pertinentes. La tercera línea es el rituximab. Yo me voy a pasar rápidamente porque una de las charlas posteriores se va a referir a los biológicos, a este biológico y probablemente a otros. Solamente que decir que el rituximab es un gran recurso para casos recalcitrantes, para casos específicos, y la respuesta inmediata es muy buena, pero tiene recaídas frecuentemente. Los esquemas terapéuticos seguramente van a ser dados en la siguiente charla. Otras opciones: Dapsona, inmunoglobulina endovenosa, plasmaféresis y cloroquina. Esto es uno de los chicos jóvenes que hemos tenido que ha sido resistente prácticamente a todas las opciones terapéuticas. La única droga que no hemos podido usar en él es el rituximab por una cuestión económica, porque ustedes saben los precios que se manejan y los sistemas de salud pública no proveen de estas drogas, por lo menos en mi país. Unos comentarios final sobre las lesiones orales que a veces pueden ser recalcitrantes. Uno usa corticoides, tacrolimus, pero lo que he encontrado es el rituximab intralesional a una dosis de 5 miligramos por centímetro cuadrado los días 1 y 15 con muy buena respuesta. Estas son las etapas que tenemos que conseguir en la respuesta al tratamiento. Y bueno, muchas gracias por la atención. Con esto termino entonces la conferencia.